al secretario general de OSAC, a Pedro Cormac, a quien le agradecemos de estos minutos que se hace para charlar con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Héctor y Fernando, acá en la radio. ¿Qué tal, Fernando, Héctor? ¿Cómo les va? Bien, Muy bien. Pedro, ¿qué análisis hacen de este inicio? Porque ayer la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, anunció que van a comenzar a regir medidas que permitan mayor presencialidad en la educación en las próximas semanas. Sí, a ver, primero analizar algunos aspectos que por ahí, no lo digo, digamos, por tu planteo, pero sino que en general, digamos, como que quedan invisibilizados, y es como que no es que hay un inicio, digamos, sino que, digamos, hay un proceso de continuidad, ¿no? Digamos, porque han querido instalar, por lo menos, digamos, algunos sectores, que durante todo el proceso de virtualidad, el docente estaba casi en un estado de confort, ¿no? Y eso realmente es absolutamente falso. Lo mismo, digamos, que el tema de la presencialidad, porque esto tiene que ver con algunas localidades, otras ya previamente, digamos, del interior de la provincia, han llevado adelante, digamos, este proceso, pero como decía anteriormente, lo que nosotros vemos es algo que es recurrente, digamos, que es un modus operandi de este gobierno y que lamentablemente, digamos, lo termina sufriendo la comunidad educativa, que es la improvisación, ¿no? Digo, vos tuviste el tiempo suficiente como para decir, bueno, cuando nosotros avancemos en el tema de presencialidad, ¿de qué manera lo pensamos? ¿De qué manera lo planificamos? ¿Con qué recursos? ¿Con qué inversiones? ¿No? Digamos, para que las cosas salgan bien, porque lamentablemente, digamos, hoy lo que sucede es que todo el tiempo te están cambiando las reglas de juego, ¿no? Entonces, digo, hay cosas propias de la pandemia y eso lo podemos entender. Pero hay otras cosas que tienen que ver, digamos, con el trabajo docente, que lógicamente deben tener cierto análisis, cierta antelación frente a circunstancias que se pueden llegar a dar. Para ser más específico, digo, más allá de que se modifican todo el tiempo los parámetros de cómo se miden los riesgos de contagio, también es cierto que todos los días, o casi todas las semanas, hay cambios en las propuestas, digamos, de presencialidad, ¿no? Entonces, te cambian los días, te cambian los horarios, te cambian las burbujas, digo, y eso puede llegar a afectar también la carga laboral docente y aspectos vinculados a la precarización. Nosotros necesitamos que se abran secciones, necesitamos, lógicamente, un acompañamiento con recursos, no solamente el sanitizante, que es algo necesario y lógico, porque no es que terminó la pandemia, ni mucho menos, más allá, digamos, que por ahí el gobierno o algunos partidos políticos estén más en una cuestión de campaña y la educación sea clave en este debate, digo, más allá de esa cuestión, se necesita esa inversión que no sea solamente retórica, sino que sea concreta y que tenga que ver, digamos, con el recurso material, pero también con ese recurso tan importante para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la capacitación, ¿no? Frente a circunstancias que, bueno, lógicamente nosotros no teníamos, lógicamente, digamos, presentes en función de lo que, bueno, vino sucediendo en los últimos años. Entonces, el escenario es un escenario complejo. Nosotros lo que necesitamos también es diálogo y fundamentalmente creo que lo que se necesita, y trato, digamos, de pensar en función de lo que hoy está sintiendo gran parte de la sociedad, es mayor comunicación, ¿no? Creo que ese es un aspecto realmente que el gobierno provincial o el Consejo Provincial de Educación nunca lo ha tenido en cuenta, ¿no? Es como que, bueno, las cosas, digamos, en las escuelas llegan a partir de algún tipo de llamado telefónico, no hay ningún tipo de formalidad, no hay instrumentos legales, no hay una comunicación hacia los padres, ¿no? Digamos, el padre necesita tener certeza, no vivir en la incertidumbre de no saber qué pasa hoy, qué pasa mañana, qué pasa pasado, si me cambian tal cosa, si me cambian tal otra, de cuántos son las burbujas. Bueno, digo, eso que en realidad, digamos, debería ser una obligación y algo absolutamente natural, bueno, es una rareza, ¿no? Que exista planificación y que te digan las condiciones van a ser estas, los recursos van a ser estas y quédense tranquilos porque la situación medianamente está analizada, está planificada y está controlada. Bueno, eso no existe, entonces eso genera una situación caótica. Y en el caos aparece el desconcierto y en el desconcierto las decisiones apresuradas y en las decisiones apresuradas lo contraproducente, lógicamente, a
un aprendizaje significativo. Esto lamentablemente es así. Pero lo que vemos, no es por echar más leña al fuego, pero además de la falta de planificación, vemos como una falta de autocrítica en el Bueno, gobierno, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, pero eso ya creo que trasciende el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Yo creo que es parte, en general, hasta te diría, Sí, del gobierno. de gran parte de la clase política, ¿no? Del gobierno en general, porque siempre la autorreferencia de las cosas que están bien y siempre la culpa en el otro de las cosas que están mal, ¿no? Entonces eso es necedad, eso es ser necio, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que cuando uno se equivoca, digamos, debe reconocerlo, y cuando uno acierta, no hacer tanta propaganda. Por eso es muy necesario tener un sindicato que te diga las cosas, ¿no? Digo, porque si vos tenés, lógicamente, un espacio que define las políticas educativas, pero que en realidad, digamos, te va a mostrar una realidad paralela, que es una realidad, digamos, donde todo es armonía, donde todas las cosas siempre están bien, necesitas a alguien que te diga, no, miren, muchachos, la situación, acá también hay problemas. Estos son los inconvenientes que se están sucediendo. Aquellos que recorren fundamentalmente y aquellos que estamos mucho más cercanos de las escuelas que de los intereses de la patronal. Claro. Eso, recién hablaba con una radio de Puerto Deseado, me preguntaba sobre algunas cuestiones de CETERA, y yo le decía eso, ¿no? Hablando de la problemática más económica y de las paritarias salariales. Pero le decía eso, nosotros somos parte de esa central, pero queremos ser la antítesis, ¿no? Digamos, lo antagónico de la CETERA, ¿no? Ese espacio que está absolutamente condicionado y es un apéndice del gobierno y está mucho más ocupado, digamos, por los intereses del gobierno que del trabajador docente, y que la escuela, lógicamente, digamos, es algo ajeno, ¿no? Digamos, es algo que está fuera, digamos, de su marco de acción, ¿no? Entonces, para nosotros, creo que debe ser el punto de partida, ¿no? Digamos, lo que sucede en la escuela. Hemos estado recorriendo dentro de estas condiciones complejas de circulación y lógicamente de pandemia que todavía vivimos. Durante la semana pasada, seguramente en esta semana estamos viajando también para zona norte, pero tratamos de tener una comunicación muy fluida con cada una de las filiales que sabemos que conocen la realidad, digamos, muy concreta, a partir, lógicamente, de asambleas, de congresos, que a nosotros nos permiten, lógicamente, hacer una caracterización de lo que sucede, digamos, en materia educativa en toda la provincia. Y también, lógicamente, con jornadas de protesta, como estuvimos el otro día, exigiendo también el adelantamiento de la paritaria salarial. Pedro, de la recorrida por los establecimientos en la provincia de Santa Cruz, ¿qué te han dicho? ¿Cuál es el panorama? Los delegados, los docentes, porque días atrás dábamos cuenta de lo que había pasado en Perito Moreno con el aislamiento en un colegio, por la aparición de casos, en Caleta Olivia también. Esto marca que es pura improvisación, ¿no? Lo que se ha hecho desde el gobierno provincial en medida, ¿no? No, sin duda. A ver, digo, a ver, yo creo que eso genera mucha molestia. Creo que en la sociedad que puede analizar políticamente cuando se toman decisiones, ¿no? Y esas decisiones están condicionadas, digamos, por un aspecto absolutamente electoral y no programático, ¿no? Entonces, un día crees que la virtualidad es la solución y otro día crees que, al otro día, no te digo a los dos, al otro día crees que la presencialidad, sea como sea, no importa la cantidad de alumnos, en función de cómo me van dando las encuestas, ¿no? Y eso me parece que termina siendo lamentable y termina perjudicando a muchos, ¿no? Es cierto lo que vos decís, que han aparecido, digamos, se han dado circunstancias de este tipo, como también, digamos, problemas de infraestructura, donde ha faltado el agua, donde hay problemas de gas, donde no ha habido inversiones. No es tan sencillo para nosotros, lógicamente, el recorrido, porque somos muy respetuosos también de no afectar ningún tipo de burbuja, aislamiento, pero desde ese lugar nos encontramos, digamos, con panoramas bastante similares a años anteriores, más allá de que, bueno, sean momentos de cortar muchas cintitas y sacar fotos, ¿no? Pero también que la realidad del día a día en Santa Cruz desde hace mucho tiempo es una realidad bastante divergente a la que por ahí
se intenta mostrar. Creo que no es tampoco una potestad de Santa Cruz. Digo, esto es una situación que atraviesa al país, que atraviesa las jurisdicciones y que sin duda marca claramente que la educación importa en determinados momentos, pero realmente a futuro importa muy poco, ¿no? Yo no me canso de mencionar lo sucedido en Neuquén hace unas semanas atrás con la explosión de una escuela, ¿no? Digamos, la explosión de una escuela, que es la explosión de un calefactor, que es la explosión, lógicamente, que marcó presencialidad cuando la misma escuela estaba en obra. Entonces, esta cuestión del sea como sea, se llevó lamentablemente la vida de 2 operarios y de una docente que era su primer día de clase. Entonces, estos son crímenes sociales, no son casualidades, porque hay una responsabilidad muy clara del Estado. Y estas cosas, más allá de que uno no está diciendo que todas las escuelas de Santa Cruz estén en las mismas condiciones que la escuela de Neuquén, sabemos también que han sucedido en la provincia de Santa Cruz y no han sucedido hace 20 años, han sucedido hace bastante poco tiempo, ¿no? Entonces, la caída de techo, la explosión de caldera, y aspectos realmente, digamos, de muchísima gravedad. Entonces, es una provincia chica, hoy tiene los recursos, no se puede estar todo el tiempo, digamos, en esa incertidumbre que tiene gran parte de la sociedad y fundamentalmente los padres de la escuela a la cual mando a mi hijo. ¿Está realmente en condiciones? Bueno, digo, son situaciones que me parece que ya no deberían ser planteos diarios, sino que deberían estar resueltos. Pero bueno, lamentablemente no lo están. Siguen inaugurando por ahí edificios burocráticos, realmente, digamos, administrativos, que tendrán algún tipo de utilidad, pero gastan muchos millones y creo que la escuela realmente no tiene el mismo tratamiento, ¿no? En cuanto a esto, posiblemente porque, bueno, digamos, el tema de los votos pase por otro lado, pero quien trata de hacer un análisis no exclusivamente desde un punto de vista electoral o pensando, digamos, en pasos o en elecciones generales, la caracterización debe ser otra. Pedro, el 13 de septiembre, el día después de las PASO, tienen supuestamente paritaria, ¿no? Seguramente todos los medios van a estar muy atentos. Sí, eso lo dijeron bien. Lo digo, sí, a ver, nosotros, para explicar un poquito la situación de lo que es la paritaria salarial, nosotros a principio de año tomamos a cuenta, digamos, un porcentaje, dijimos en este momento ya que seguramente iba a estar por debajo de la inflación anual, por lo cual debía haber una reapertura en el segundo semestre. En ese momento el ministro de Economía a nivel nacional decía que la inflación del año 2021 iba a ser del 29%. Nosotros tomamos a cuenta un anual, ¿no? Estamos hablando de lo anual, un 36.4, pero decíamos también que ese 36.4 iba a estar muy por debajo, por lo que ya se estaba proyectando en materia de inflación, por ese porcentaje, digamos, mensual casi de un 4%, y porque es que seguramente, digamos, la inflación y el costo de vida va a superar el 45 o 50%. Bueno, no es que uno, digamos, predice las cosas ni mucho menos, pero vive en la Argentina desde hace muchos años y sabe que la inflación, lamentablemente, es una variable muy, digamos, inconstante, en donde, bueno, todos los días las cosas aumentan y tienden siempre los salarios a congelarse, ¿no? Entonces, desde este tomar a cuenta como base, como piso, planteamos que haya una reapertura en el segundo semestre. Esta reapertura ellos lo habían planteado en octubre, ya en este momento nosotros dijimos que debía adelantarse al mes de octubre. Nos mandan una nota diciendo que, digamos, se adelanta, entre comillas, digamos, al mes de septiembre. Nosotros creemos que tiene que ser ya, que tiene que ser ahora, ¿no? Digamos, y mucho más cuando hay una apertura también a nivel nacional de la paritaria nacional, digamos, con la CETERA. Así que, por supuesto que el salario para nosotros es un elemento también central a la hora de pensar, digamos, los diferentes tipos de inversiones, digamos, del Estado, ¿no? Digamos, en el sentido de lo que ha sucedido, digamos, con un proceso de muchísima acentuación de la pobreza en la Argentina, lo que implica que
las desigualdades sean mayores y que siempre sean los trabajadores en general, y no es una muletilla, es algo real, concreto, digamos, y que nos da la experiencia propia de la realidad, quien termine afectado, digamos, por esas circunstancias económicas, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos, creo, en lo personal, ustedes también hacen un análisis y saben cuál es la realidad de la provincia, los recursos suficientes como para que haya aumentos, no solamente en cargos electos políticos de algunos vivos, sino en los trabajadores de la provincia que realmente la están pasando mal con una inflación que se dispara todo el tiempo, ¿no? En algún momento se hablaba de cláusulas gatillo, se hablaba, digamos, de indexación, pero nunca lo han querido aplicar, seguramente porque tendríamos que estar reunidos todos los días, ¿no? Porque si vos aplicás la cláusula gatillo, es esto, ¿no? Digamos, de actualizar tu salario en función de los niveles de inflación, acá todos los días los precios aumentan. Entonces, digo, esto de principio de año, para nosotros ya está desactualizado y lo que necesitamos es urgente pensar lo que queda del año en función de esta situación y que lo del 13 de septiembre sea más cercano, lógicamente, y haya una oferta realmente como corresponde y que esté cercana a las demandas de nuestras asambleas y congresos que seguramente vamos a tener en los próximos días. Pedro, muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengas un buen día. Un abrazo grande para ustedes. Escuchamos a Pedro Cormac, secretario general de ADOSAC Provincial, hablando de temas varios referidos a la educación acá en Radio Nuevo Día.